Saludos con todos. Somos Abigail Solís, Mónica Luguaña, Norma Montenegro, estudiantes de la Universidad de las Américas, maestría en liderazgo educativo en la materia de inclusión. Hoy, 16 de junio del 2022, vamos a realizar una entrevista a Dylan Andrango, psicólogo y facilitador certificado del aprendizaje, docente desarrollador del Diplomado de Estimulación Temprana y Oportuna y docente embajador del Centro de Enseñanza-Aprendizaje de la UTLA. Experiencia en ámbitos educativos, psicopedagógicos y terapéuticos, así como en el trabajo con niños y jóvenes con discapacidades y trastornos del neurodesarrollo. Los estudios que ha desarrollado son máster en discapacidad y dependencia, magíster en educación especial, en convención en educación de personas con discapacidades múltiples. Actualmente cursa un máster en atención temprana y desarrollo infantil. Cursa el doctorado en salud, discapacidad, dependencia y bienestar en la Universidad de Columbia. Es un gusto estar con alguien conocedor en el tema en que vamos a tratar en este día. Mi nombre es Mónica Luguaña, soy docente parvularia en el Instituto Nacional Mejía. Dylan, nos gustaría que nos ayudes con algunas preguntas. Por ejemplo, Claro que sí. ¿sí? ¿Qué tipos de necesidades educativas especiales o formas de inclusión se podrían trabajar con las TICs? Muy bien, bueno, Mónica, Abigail, Norma, qué gusto, muchas gracias por la invitación, pues a esta entrevista importante, ¿no? Con el tema de inclusión, que es un tema que está en boga en la actualidad, pero realmente nos permitimos en estos espacios debatir si realmente la inclusión existe y si los entornos regulares de aprendizaje, nuestras instituciones educativas realmente generan inclusión o generan una pseudo inclusión más ligada a la integración, ¿no es cierto? Entonces, contestándote a la primera pregunta, pues como algo de las necesidades educativas especiales, es importante reconocer que este término ya es caduco, ¿no es cierto? En la primera convención de Salamanca, precisamente de las necesidades educativas especiales que se dio en los años 80, pues se hablaba de este término que tiene una función bastante peyorativa y que viene desde un enfoque médico rehabilitador, en donde se ve a la discapacidad como una enfermedad que tiene que ser curada. El término más específico en la actualidad es, pues, desde un modelo un tanto más social, es el término de necesidades específicas del apoyo educativo. ¿Por qué? Porque especiales son las pizzas, no los seres humanos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de necesidades específicas de apoyo educativo, pues lideramos o visualizamos un ser humano con una diversidad. Y resulta que todos los seres humanos somos diversos. Sin embargo, Moni y compañeras, desde el ámbito del Index for Inclusion o del Índice para la Inclusión creado por Tony Wood y May Linesco, que es un documento normativo desde las Naciones Unidas para todo el mundo, ya no se habla ni siquiera de necesidades específicas de apoyo educativo, sino que se habla de barreras para el aprendizaje y la socialización. ¿Por qué? Porque sin negar la discapacidad que pueden tener los seres humanos o sin negar las diversidades humanas, porque inclusión educativa va más allá de la discapacidad, ¿no es cierto? Pues sí existe una sociedad que está lista para poner barreras, sí existe una sociedad que está lista aún más para discapacitar o para excluir las diferentes diversidades humanas que no cumplen con el desarrollo normativo o normotípico de una sociedad a la que estamos muy acostumbrados en educación, ¿verdad? Entonces, transversalizar el tema de las TICs y transversalizar el tema de la inclusión, pues es algo muy importante porque las tecnologías de la información y de la comunicación posibilitan en muchos de los aspectos, en muchos de los escenarios, precisamente al desarrollo de la inclusión educativa. ¿Cómo? Pues generando estrategias interactivas, ¿no es cierto? Generando plataformas, generando estas famosas apps que permiten un diseño universal, una accesibilidad universal en tres sentidos importantes. Primero, la accesibilidad arquitectónica. Segundo, la accesibilidad cognitiva, que las TICs nos promocionan mucho. Y tercero, pues la accesibilidad sensorial. Podemos dar un ejemplo. Imaginemos un estudiante con una discapacidad visual,
¿verdad? Si nosotros queremos mandar un texto, podemos utilizar un sistema de voz, un sistema audible que lo instalamos en el computador, por ejemplo, el sistema JAWS. Y de repente, pues nuestro estudiante podrá acceder al texto de lectura a través de esta app audible, ¿verdad? Y así hay múltiples apps, múltiples formas de crear a través de estas TICs, pues una inclusión educativa realmente asertiva. Muchas gracias, Dylan. Creo que has respondido también la pregunta de cómo los medios tecnológicos favorecen la inclusión. Muy bien, muchas gracias. A continuación, queremos presentarte a Avi Alarcón, si nos ayuda con unas preguntas que también debe tenerlas para aclarar nuestra idea sobre esta situación de la inclusión. Gracias. Sí, gracias Mónica. ¿Cómo estás, Dylan? Buenas noches. Hola. Soy Abigail Alarcón, estudiante de la maestría en liderazgo educativo y actualmente estamos cursando la materia de inclusión educativa. También soy docente de química y biología en la unidad educativa Leopoldo Mercado y también apoyo en el departamento de inspección. Me gustaría hacerte unas preguntas. La primera, ¿qué se necesita para lograr una verdadera inclusión educativa? Uy, qué pregunta tan interesante. Nos dicen que de nada sirven las rampas y las sociedades tan adaptadas si las mentes de los seres humanos no nos adaptamos, ¿verdad? Y con esta frase quiero iniciar la respuesta a tu pregunta porque cuando nosotros hablamos de inclusión, no es un tema solo de adaptaciones curriculares y de creación de los famosos DIACs, ¿verdad? Porque muchos de nuestro sistema educativo piensa que hacer inclusión es dar pruebas más fáciles, adaptar metodologías y simplemente crear el documento individual de adaptación curricular. Y ya está. Falso. No hay nada más apartado de la inclusión que esas prácticas, que realmente no son ni siquiera inclusivas, que son integradoras. No tienen que ver con la inclusión, porque cuando yo hago inclusión, no tengo por qué hacer una adaptación curricular, sino más bien un diseño universal, ¿verdad? Pero eso es algo que todavía no está comprendido en nuestro sistema educativo. Bajo esa categoría, ¿qué se necesita para generar inclusión? Primero se necesita pues reestructurar todo el sistema educativo. Y cuando hablamos del sistema educativo estamos reconsiderando tres momentos o tres instancias importantes. Por ejemplo, el macrocurrículo, que es que realmente haya una propuesta ministerial, ¿no es cierto?, que nazca desde nuestra primera autoridad educativa, que es el Ministerio de Educación, en donde realmente se haga una inclusión educativa real, no una pseudoinclusión ni una integración copiada de otros sistemas y de otros contextos, porque los contextos diferentes al Ecuador pues son diferentes y no tienen por qué ser adaptados a nuestro sistema, ¿verdad? Porque somos una cultura diferente, única. Luego, reconocer que las instituciones educativas tienen que ser instituciones accesibles y por eso caemos en el segundo momento que es el mesocurrículo, ¿no es cierto? Una institución educativa inclusiva es una institución educativa que valora, es una institución educativa que tolera, es una institución educativa que respeta las diversidades humanas. ¿Y cuál es mi forma de respeto? Primero, capacitando a los docentes, ¿no es cierto? Lamentablemente, y hay que decirlo, muchos de los currículos de los docentes que se han formado pues muy antes no contemplaban materias de inclusión educativa, de estrategias metodológicas para atención a la diversidad. Eso era propio de un campo de la educación especial, ¿no es cierto? Y por eso antes se daban las aulas de apoyo, los docentes de especiales, la pedagogía terapéutica y toda esa situación que era muy segregante y desde otro ámbito de un sistema educativo. Entonces, eso aterrizar en un microcurrículo, es decir, en la práctica en el aula, ¿no es cierto? Diseñando estrategias específicas, didácticas específicas que fomenten el diseño universal para el aprendizaje, el famoso DUA. Pero con esto también significa que creamos un trabajo colaborativo, que no es solo cuestión del docente, porque esa es otra falacia que tenemos, ¿no? Inclusión educativa es el docente que tiene que hacer en el aula, pero si el docente quiere hacer en el aula y no tiene medios, no tiene recursos, no tiene apoyo de los contextos naturales de aprendizaje que son la institución educativa y la familia, y tampoco apoyo de los pares y los compañeros que son tan importantes en el desarrollo académico, social de los estudiantes, ¿de qué inclusión estamos hablando, no es cierto? Entonces, por eso iniciaba esta respuesta diciéndote que eso es una reestructuración total del sistema, de todos los que somos agentes educativos, familias, escuelas, docentes, administrativos, personal de apoyo, compañeros, pares y de toda la comunidad
porque la inclusión educativa no es un acto de puertas dentro de la escuela, sino es un acto social, ¿de acuerdo? Por eso la inclusión educativa es la clave para la inclusión social. Muchas gracias, Dylan. Ahora tocando este punto de recursos, me gustaría, tal vez si tú tienes idea, ¿qué tipo de recursos innovadores podrían ser utilizados en esta educación inclusiva? Muy bien, uno de los principales recursos innovadores y que yo le apuesto mucho es precisamente en ámbitos de metodología y de cambio de paradigma, es el DUA, ¿no es cierto? El diseño universal para el aprendizaje, con sus 3 principios y sus 9 pautas, porque está basada precisamente en ámbitos de la neurociencia, de la ciencia cognitiva y también de la pedagogía y la didáctica, y sobre todo de la atención a la diversidad estudiantil, independientemente cuál fuere esa diversidad. Y por otro lado, la implementación de las TICs, ¿sí? Las TICs, por ejemplo, elementos de plataformas, elementos de apps, de programas que no se benefician o no se ven beneficiados solo los estudiantes con discapacidades, sino todos los estudiantes. Por ejemplo, un Mentimeter, Kahoot, un Nearpod, ¿no es cierto? Son elementos claves. Y también, pues, diferentes apps o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, los famosos SACs, que nosotros podríamos incluir también dentro de nuestras instituciones educativas. Pero para todo ello necesitamos mucha capacitación docente, ¿verdad? Así es. Y bueno, por último, ¿no? Ahora, igual con referencia a estos recursos, ¿crees que el uso de este uso de diferentes materiales o recursos van a contribuir en gran medida a la educación inclusiva y por qué? ¿Ya? Yo creo que sí y no. Primero sí, porque la educación inclusiva sí requiere de recursos, ¿vale? Pero de nada me sirven los recursos si yo no creo en la inclusión educativa, ¿no es cierto? Hay muchas escuelas que tienen un montón de tecnología, un montón de recursos, pero sus docentes, sus familias y sus instituciones no creen en la inclusión educativa. Y les puedo contar una anécdota. Yo en mi estudio doctoral estoy haciendo un análisis de percepciones a nivel de Ecuador de docentes que en cuanto a sus percepciones sobre inclusión educativa. Y muchos colegios de muy alta categoría de aquí de Quito me han cerrado las puertas y me han dicho lo siguiente: aquí no trabajamos con ese tipo de personas, lo sentimos. Y son colegios de muy alta élite y que tienen muchísimos recursos, plataformas, TICs, apps de infraestructura adaptada, pero esa es la respuesta que nos han dado. Entonces, de nada sirve que las instituciones se adapten si la mente de las personas pues no cambia, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, sí, no, los recursos nos ayudan un montón, pero más allá de todo son las actitudes. Quiero mencionar a uno de mis autores favoritos, que es John Hattie, y que nos dice, ¿no? Que mucho del éxito académico que tengan nuestros estudiantes depende de la visión o de las expectativas que los docentes tenemos de ellos. Y si yo no tengo expectativas de un chico que tiene una discapacidad, o de un chico que es transexual, o de un chico que ha vivido situaciones de migración, o de un chico que tiene una sociedad, perdón, una situación socioeconómica, sociopolítica, sociocontextual diversa, ¿cuál va a ser el éxito académico de ese muchacho si yo no creo en él o en ella? ¿Verdad? Entonces, creo que esa es la respuesta. Muchas gracias, Dylan. Con gusto. Bueno, listo. Muy buenas noches, Dylan. Qué gusto tenerte acá. También me gustaría que por favor me ayudes con unas inquietudes que tengo con referente a unas preguntas. La primera sería, ¿qué se entiende por diversidad? ¿Y por qué cree que actualmente este tema está en auge? Muy bien, qué interesante. Es que aquí podríamos hablar desde la antropología, la sociología, la educación, ¿no? Pero bueno, la diversidad es el componente fundamental de la humanidad, así lo defino yo. La diversidad. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos diversos. En este momento estamos en un encuentro 4 personas: Mónica, Abigail, Norma y Dylan, ¿verdad? Y nosotros, a pesar de que somos profesionales, estudiantes de la maestría y toda la situación, somos diversos. Cada uno con diferentes genéticas, diferentes herencias, diferentes ambientes, diferentes motivaciones, pensamientos, emociones, pasiones, ¿verdad? Entonces, la diversidad debería ser la norma.
Lamentablemente, por la división social del trabajo, las estructuras hegemónicas y de poder, es que se creó una norma en la que todos los seres humanos deberíamos ser igualitos, ¿no es cierto? Igualitos a nivel sexual, igualitos a nivel de pensamientos, de ideologías y bueno, todo un tema antropológico por ahí. Pero la diversidad es esta facultad humana que nos hace humanos, que nos hace distintos. Y por eso la diversidad en el aula es norma, porque la diversidad en sociedad es norma. Todos somos diferentes. Y ya ve, me emocioné tanto que ya me olvidé la siguiente. Ah, ya, ¿y por qué este tema es muy actual? Perfecto. ¿Por qué nace este tema? Y aquí tendríamos que remontarnos precisamente a un cambio conceptual que se dio desde los movimientos de vida independiente en Estados Unidos, precisamente con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006. Estos colectivos de vida independiente empezaron con una frase que decía, nada de nosotros sin nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que anteriormente las leyes para las personas con discapacidad estaban determinadas por gente que no tenía discapacidad y que asumía que las personas con discapacidad tenían ciertas necesidades, pero no incluían a las personas con discapacidad para que les cuenten realmente cuáles eran sus propias necesidades. Entonces, con esto nace el modelo social de atención a la discapacidad desde el enfoque de la diversidad y desde el enfoque de derechos, en donde se pasa del término discapacitado a persona con discapacidad. Y eso hace que en las naciones, en los estados que formamos parte de las Naciones Unidas, se haga un cambio conceptual, un cambio paradigmático, un cambio de visión, de ver que la diversidad realmente es parte de la humanidad y de reconocer que tanto los sistemas de salud como los sistemas educativos y la sociedad mismo tiene que reconocer la diversidad porque es un derecho humano. ¿Ok? Entonces, es por eso que en la actualidad se toma mucho esta situación, no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito de la salud y en el ámbito social también, que a veces se lo niega. Y sobre todo en nuestra sociedad ecuatoriana es muy difícil aceptar la diversidad, las diversidades, porque son muchas, porque no es una. Deberíamos hablar en plural, diversidades es otra cosa, porque dependerá de nuestra cosmovisión y de nuestra ideología. Pero considero que ese es un elemento fundamental que los docentes pues podemos ir construyendo en nuestros estudiantes para cambiar esta brecha, ¿no es cierto?, de un paradigma hegemónico normativo a un paradigma más bien que visualice la diversidad humana, la respete, ni siquiera la tolere, sino que la respete y conviva. ¿Saben por qué? Porque realmente cuando respetemos las diversidades humanas ya no tendremos que hablar de inclusión, tendremos que hablar ahora sí de convivencia, es algo distinto. Listo, muy interesante. Muchísimas gracias. Bastante clara la respuesta. Una pregunta más, por favor. En la actualidad, ¿cómo se practica la inclusión social? Muy bien. Bueno, la inclusión social tiene múltiples perspectivas, ¿no es cierto? Y como en algún momento, pues en una conferencia lo decíamos varios profes que nos dedicamos al tema de la discapacidad, pues la inclusión social empieza con la inclusión educativa y la inclusión educativa empieza con la atención temprana. La atención temprana es tan importante porque visualiza a un niño con una diversidad funcional, es decir, con una discapacidad que necesita apoyo. Lamentablemente en nuestro contexto ecuatoriano no tenemos programas de atención temprana y recién en las escuelas es que se empieza a intervenir educativamente en los niños que requieren algunos apoyos, ¿verdad? Entonces, la inclusión social primero debe nacer con esto, con una atención temprana y con una inclusión educativa, porque solo de esa manera estaremos validando los derechos humanos, los derechos universales que tienen las personas. Cuando nosotros hablamos de inclusión social, se nos viene a la mente un montón de programas, fundaciones y ayudas sociales, ¿verdad? Pero eso no es inclusión social. Eso es paternalismo, eso es asistencialismo y va en contra de los derechos humanos. Finalmente ayudan a las personas, ¿no es cierto? De alguna manera, pero no es una verdadera inclusión social. Una inclusión social real sería generar programas de atención temprana, programas de inclusión educativa, programas de atención en salud, programas de atención social y programas, por ejemplo, de transición a la vida adulta, en donde nuestros adolescentes con y sin discapacidad puedan ser motivados, ayudados y acompañados en su transformación a nivel ocupacional, laboral, de personalidad, de autoconcepto, de sexualidad. Eso sería una verdadera inclusión social. Utópica,
no tanto. En varios países de Europa, Canadá y Estados Unidos también, pues tienen unos programas muy lindos. Y aquí en América del Sur, pues tenemos que un ejemplo muy amplio que es de Argentina, en donde se realizan muchísimo estos temas que les he mencionado. Creo que se apagó el micrófono, Norma. Sí, perdón. Muy interesante la respuesta, muchísimas gracias. Tengo la última pregunta que es, ¿cuál es el propósito de la innovación inclusiva en las unidades educativas? ¿Ya? ¿De la inclusión educativa? Sí, Sí, de la sí. inclusión educativa. Ok, ¿cuál es el Innovación, propósito? la innovación. No era Ah, la Sí, innovación educativa, ya. sí. Bueno, entonces la innovación educativa es un paraguas mucho más amplio que la inclusión educativa, ¿no es cierto? Forma parte de la inclusión educativa de la innovación en educación. ¿Y para qué innovamos? Para crear, transformar estructuras, transformar paradigmas, transformar momentos que han sido muy tradicionales en el aprendizaje y que ahora lo queremos ver de manera diferente. Entonces, la innovación en educación siempre es muy importante. Nosotros sabemos que lamentablemente el mundo ha evolucionado, pero la educación ha ido a pasos de tortuga. Todavía en algunas instituciones educativas se manejan métodos tradicionalistas, conductistas de aprendizaje bancario, como lo diría Paulo Freire, y que no centran al estudiante como el principal actor del proceso educativo desde el constructivismo dialógico, ¿no es cierto? Sino que más bien todavía hay prácticas magisteriocentristas de la conferencia, ¿vale? Eso no es innovación. Por suerte, tenemos ahora prácticas recomendadas de educación basada en la evidencia, por ejemplo, desde la unión transversal de la mente-cerebro-educación, en donde la educación y la neurociencia ya están apoyándose mutuamente, generando conversaciones trascendentales, transdisciplinarias, para que todas esas prácticas educativas pues estén validadas desde el desarrollo humano y desde la construcción neurológica. Por eso es que a los docentes ya nos están educando mucho en cómo aprendemos los seres humanos desde el ámbito neurológico y desde la neurociencia, ¿verdad? Entonces, sí, la innovación educativa significa dar un giro importante en cómo hacemos educación. Y por eso parte de la innovación educativa es esto, ¿no? De la inclusión educativa. Que de hecho les cuento, no debería llamarse inclusión educativa, sino debería llamarse inclusión educativa. Perdón, educación inclusiva, no inclusión educativa. No son lo mismo. No es un virar palabras y ya está, son sinónimos, no. Sino que la innovación educativa debe formar parte de la educación inclusiva, porque la educación per se, por sí misma, ya debe incluir al ser humano. Y no debe ser un programa distinto de inclusión en educación, porque estaríamos hablando nuevamente de criterios, pues un tanto segregantes. Pero eso sería tema de otra entrevista. Muchas gracias, agradecida por el aporte, Dylan. Es un refuerzo a nuestro estudio. Muchas gracias, nos despedimos y gracias por compartir su experiencia y por fortalecer nuestro aprendizaje. Gracias, Pues Dylan, con por mucho gusto. ayudarnos, sí, en esto de educación inclusiva. Mucho gusto y muchísimas gracias por esa invitación. Que les vaya muy bien en sus tareas, ¿ok? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Saludos, chao. compañeras, chao. Muchísimas gracias.